Voy a continuar con la parte que corresponde al sermón siempre de este capítulo 41 de Génesis, donde trata de los sueños encriptados de Faraón. Pidamos la dirección del Señor. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos porque una vez más tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, gracias por esa bendición. Que tú seas honrado, que cada hermano y hermana que escuche también sea muy edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo que continuamos estudiando ahora es donde Faraón recompensa a José. Y esto está comprendido en los versículos 37 hasta el 45 del capítulo 41. Y como siempre vamos a ir desglosando versículo por versículo. Vamos a empezar con el versículo 37. Dice que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, el urgente asunto de José pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, a los siervos de la corte real. A pesar de que había dado una interpretación pesimista de los sueños. Faraón mismo había visto instintivamente los sueños como una amenaza. Sin embargo, José había ido más allá del nefasto anuncio aconsejado a la acción positiva a fin de sobrevivir al desastre que se avecinaba, porque era un desastre. Eso de una hambruna de 7 años, evidentemente que es un desastre. No necesariamente tiene que ser un terremoto, un huracán, cualquier fenómeno natural. Una hambruna es un desastre. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea que lo que hizo Faraón fue desafiar a sus siervos. La inferencia de su pregunta, por supuesto, era negativa. Él estaba diciendo, en efecto, mis hombres sabios y magos me han fallado en este momento crucial. Y jamás podíamos esperar encontrar a otro hombre como este, que está lleno de un espíritu divino que puede predecir el futuro. Claro, cuando se habla que él está lleno de un espíritu divino, Faraón no estaba pensando en Dios. Eso debe de quedar claro. Él no estaba pensando en el Dios nuestro, el Dios Jehová, el Dios de José. ¿Ve? En Daniel capítulo 5 se ve un ejemplo de otro caso en que los adivinos de un rey no pudieron interpretar un mensaje de Dios, sino que fue traído un hombre de Dios para interpretarlo. ¿Ve? Este es un ejemplo que tenemos bien claro en el caso de Daniel. Pero miren los versículos 39 y 40. Y dijo Faraón a José, pues que Dios, noten el honor a Dios de parte de José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. O sea, Faraón es el que expresa esto, ¿verdad? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo.
solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces, dirigiéndose a Faraón, o a José mejor dicho, el rey reconoció que con sus labios las habilidades únicas de José. Después hizo una sorprendente declaración. Y esa declaración es: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. En cuanto a la palabra gobernar, el término aquí se gobernará viene de la palabra hebrea nachak, que literalmente quiere decir beso. En este contexto, la palabra parece utilizarse en el sentido figurado para hacer homenaje, ya que existía la costumbre de besar los pies de un rey. Era costumbre y tenemos que entenderlo, pues que así se daba en esta situación. Entonces, no podemos sobreestimar la importancia de la declaración. José había sido puesto a cargo de la casa de Potifar. Mire lo que dice el versículo 39, verso 4, que ya lo vemos como un recordatorio. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? A partir de ese día en adelante, Faraón, que estaba sentado en el trono, había de ser el único de Egipto mayor que José. Solo una persona, solo el rey, solo el faraón. Es decir, había llegado un momento de un gran honor para José. Esto es indiscutible. Para cualquiera que ha sido elevado a una posición de honor por Faraón, es una idea asombrosa. Sin embargo, el rey declaró que José estaría en control de toda su casa. Fíjense bien, control de toda su casa. La palabra bayit se refiere a casa. El término bayit se traduce ampliamente, no simplemente como su casa, sino como el palacio. O sea, José iba a estar no solamente sobre el recinto de su casa que ocupaba Faraón, sino que José iba a estar sobre todo el palacio, que podría incluir aún las propiedades del rey. Si ese fuera el caso, José podría haber estado ascendiendo a la posición del visir. ¿Qué es un visir? Un visir es un ministro de un soberano musulmán. Aquí no se ocupa esa palabra. Usted va a ir a un gabinete de gobierno, creo que a nivel de América, y esa palabra visir no se ocupa, pero visir es un ministro de un soberano musulmán. Por ejemplo, el primer ministro del sultán de Turquía es un visir, y cuando se dice visir, tiene poder. Entonces, como visir, José en efecto gobernaría en nombre del faraón y le representaría cada vez que estuviera ausente. Miren lo que nos expresa el versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, las funciones oficiales
de José fueron evidentes más adelante cuando se reveló a sus hermanos y les dijo que Dios le había hecho señor, o sea, Adón. Señor es Adón de toda la casa de Faraón y por gobernador. La palabra gobernador en el hebreo es la palabra mochel, mochel, en toda la tierra de Egipto. Adelantándonos al capítulo 45, versículo 8, dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Luego, adelantándonos también en Génesis 45, 26, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Entonces, esta descripción de su cargo y autoridad parece apuntar directamente a esa función de visir. O sea, voy a darle varias definiciones de lo que significa ser un visir. Le voy a dar por lo menos 6 definiciones, títulos que podrían ser utilizados para la posición de José. Número 1, supervisor de los graneros de Alto y de Bajo Egipto. Ese es el número 1. Número 2, portador del sello real. Usted póngale cuidado. Portador del sello real. Número 3, Padre de Dios. Imagínense qué cosa. Así era considerado. Otra vez les digo, estamos hablando de cultura egipcia, no de personas temerosas de Dios. No estamos hablando de un Abraham, de Jacob, de Isaac. Luego, número 4, gran mayordomo del Señor de las 2 tierras. Otro significado. Número 5, el más importante de los cortesanos. Nótense, el más. No el que tiene cierta autoridad, sino el más importante de los cortesanos. Y el número 6, jefe de toda la tierra. Imagínense todo lo que implicaba ser un visir con este cargo que llegó a obtener Faraón. Ustedes recuerden que cuando él toma posesión de este cargo, apenas, como lo vamos a ver después, apenas tenía 30 años. Era un joven, hermano. Un joven. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Voy a ilustrar esto de esta manera. Se dice que ahora en día hay relojes de una marca famosa que valen $10,000. Bueno, para nosotros andar un reloj de $10,000 es algo ostentoso. Por lo menos yo no me sentiría bien, yo lo quería venderlo. ¿Ves? Porque ¿para qué si un reloj de $20 me da la misma hora? ¿Ves? Pero lo que yo puedo ver es que alguien, el jefe de una empresa, tenga tanta confianza y me dice: aquí está mi reloj de $10,000 y te lo doy en símbolo de la gran confianza que te tengo. Esto es lo que se da con
con José se le da ese collar de oro en su cuello. Y ustedes no creen que era una cadenita. Yo imagino que era un collar grueso, un collar de oro. ¿Cuántos miles no podría valer hoy en día ese collar? Entonces la importancia de su nueva posición se hizo aún más enfática con esta acción de Faraón. El regalo del anillo de sello a este joven hebreo era digno de mención, ya que reflejaba el título egipcio de portador del sello real. José pues se transformó en portador del sello real. ¿Y ustedes creen que cuando Faraón le da ese sello, ese anillo, para poner el sello, José le iba a ir a pedir permiso a Faraón cada vez que lo quería poner? No, le dio poder absoluto, poder absoluto. Básicamente significaba pues la concesión de autoridad real a José. Mediante el uso de este sello podía validar cualquier documento en el nombre del rey. Y hay ejemplos que se tienen en otros libros antiguos testamentarios. Por ejemplo, si vamos a 1 Reyes 21:18, dice: entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Vemos también el caso de Esther 3:10 y 12. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según la escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces, e incluso atender sus propias necesidades personales en Egipto, se podía hacer esto teniendo ese poder del anillo del rey. Faraón pues estaba mostrando su confianza en José en el uso de su sello con prudencia, al autorizarle grandes gastos de la riqueza de Egipto en preparación para los 7 años de hambre que estaban por venir. Además pues Faraón nos dice que lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello. Y esto también se ve en el caso de Daniel, cuando le adivina aquella escritura en la pared, a Nabucodonosor le dice a Daniel que será vestido de púrpura y que llevará un collar de oro sobre su cuello, ¿verdad? O sea, la púrpura en aquel tiempo, acuérdense de Lidia en el Nuevo Testamento, que era fabricante de púrpura, pues era una mujer rica, porque para que fabricara púrpura no lo podía hacer cualquier comerciante, tenía que ser un comerciante con facilidades. Entonces, el término que se usa aquí para lino es la palabra ches del idioma hebreo, una palabra egipcia prestada que se refiere, óigase bien, al mejor lino, no cualquier lino, sino se refiere al mejor lino.
Entonces, en el antiguo Egipto, los funcionarios de la corte llevaban prendas de este tejido. Cientos de años después, las vestiduras sacerdotales de los judíos estaban hechas de este mismo tipo de lino. Por eso dice en Éxodo 39:27, igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Entonces, la colocación pues de un collar de oro alrededor del cuello es algo que los reyes de Egipto hacían cuando recompensaban a criados con altos honores, o sea, cuando el criado había hecho algo de mucho valor. Tales escenas fueron plasmadas en pinturas murales sepulcrales del antiguo Egipto y pueden apreciarse varias de ellas hasta el día de hoy. Pero miren lo que dice el versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, el siguiente paso de Faraón en otorgarle gran honor a José era hacerle subir en su segundo carro. Y mire lo que dice, por ejemplo, vamos a Primero Reyes 32 al 40, pero vamos a leer los versículos 34 y 35. Dice, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Luego, pasémonos al versículo 37, dice, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi rey, Señor, el rey David. Entonces, ustedes pueden ver pues que era una costumbre que se hacía para distinguir pues. De esta manera, demostró públicamente que su nuevo visir era verdaderamente el segundo solamente después de él. Era como quien dice el vicepresidente, pues. Una vez podía fallar el presidente, como vicepresidente le tocaba asumir ese cargo. Y sin que el faraón enfermara, simplemente le había dado poderes plenipotenciarios. El rey se aseguró de que a José se le mostrara el respeto apropiado, haciendo que los heraldos pues pregonaran delante de él, doblar la rodilla. O sea, literalmente pues se tenían que inclinar ante José. Aquel que lo meten en una cisterna, aquel que lo querían matar sus hermanos, aquel que es metido a la cárcel por la calumnia de la mujer de Potifar. ¿Ve? Ahora miren en la posición que está. Con este asunto, Faraón puso a José sobre toda la tierra de Egipto. Algunos escépticos cuestionan que un faraón de Egipto haya concedido tan alto honor a un extranjero, o sea, un semita, un hebreo, pues. Este tipo de promoción no habría sido inusual durante la dinastía de los Hicsos, porque era la dinastía que gobernaba en los años 1720 a los años 1550, ya que estos gobernantes a veces designaron semitas a altos cargos.
es plausible que en la providencia de Dios, Faraón promoviera a José al poder en momento tan favorable, independientemente de la situación social, independientemente de la situación política que existía en Egipto en los días de José. Cuando fuera que haya sido, tenemos que aceptar estos eventos como se registran aquí en el relato bíblico. Y esta es la realidad que nosotros presentamos aquí en esta porción de las Sagradas Escrituras. Yo voy a parar acá. La parte que sigue es bastante extensa en relación a todo esto que estamos diciendo de los favores de los cuales José tuvo ese privilegio. Yo no puedo decir viniendo de Faraón, óigase bien lo que voy a decir, viniendo de Faraón como una bendición. Las bendiciones no vienen de los seres humanos, las bendiciones vienen de Dios. ¿Ve? Entonces, claro, Dios lo usó a José. Dios lo usó a José, y quien bendijo a José fue nada menos que nuestro Dios. Ahora, que Faraón le dio esos cargos por los atributos que demostró. Y es evidente pues que en todo gobierno una persona que tiene cualidades, que tiene habilidades, que saca adelante a un gobierno, evidentemente que se va a usar para desempeñar un cargo, porque lo va a hacer en una forma que dé progreso, ya sea al gobierno, que en mi caso no debe ser al gobierno, sino que debe ser a la nación, al Estado, a los habitantes. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Termino esta parte, vamos a seguir en la siguiente con la gran ayuda de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque tú nos permites presentar otra etapa de la vida de José que nos ayuda en nuestras vidas. Que todo sea siempre para honrarte más a ti, para aprender más de ti, para aprender todos estos mensajes, estas lecciones de vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.